Bienvenidos a tu podcast de Salud y Vida. Te saluda Jimena Cabrera, médico ocupacional, y juntos descubriremos cómo llevar una vida más saludable en tu entorno laboral, frente a las demandas físicas y mentales del trabajo. Conoceremos sobre el hipotiroidismo y su relación con los síntomas osteomusculares. Estos pueden experimentar los trabajadores en su entorno laboral y familiar. Hoy nos acompañará el doctor Héctor Ortega, médico especialista en medicina interna, PhD en ciencias médicas. El hipotiroidismo es una condición en la que la glándula tiroides produce una cantidad insuficiente de hormonas tiroideas, lo que afecta al metabolismo del cuerpo. Los síntomas más comunes incluyen fatiga, aumento de peso, intolerancia al frío, depresión y dolores musculares y articulares, los cuales pueden ser graves si es que no se los diagnostica o se los trata adecuadamente. Prevalencia. En la población laboral, el hipotiroidismo afecta de manera significativa especialmente a las mujeres y a los trabajadores mayores de 40 años. En entornos laborales donde los síntomas de fatiga y dolores musculares se pueden confundir con agotamiento laboral. La condición puede pasar desapercibida en estos casos. En Ecuador, aunque no se dispone de estadísticas exactas sobre la prevalencia del hipotiroidismo entre los trabajadores, en el Ecuador, el Ministerio de Salud Pública ha reconocido un aumento en los diagnósticos de enfermedades tiroideas en los últimos años, impulsado por factores como la falta de yodo en la dieta, el aumento del diagnóstico oportuno, y se estima que alrededor del 8% de la población adulta en el país podría estar afectada por disfunciones tiroideas, con un impacto directo en su rendimiento laboral. Los trabajadores con hipotiroidismo no tratado pueden experimentar disminución de la energía, problemas de concentración y dolor musculoesquelético. Estos síntomas pueden reducir la productividad y aumentar el riesgo de ausentismo laboral. ¿Tienes hipotiroidismo y tienes dolor muscular y articular? Uno de los síntomas menos conocidos del hipotiroidismo es el dolor muscular y la rigidez en las articulaciones. Este problema puede confundirse fácilmente con afecciones osteomusculares relacionadas con el trabajo, especialmente en empleados que realizan tareas físicas o repetitivas. La reducción de la producción de hormonas tiroideas puede afectar el tono muscular, lo que lleva a una mayor fatiga física y debilidad muscular. Los trabajadores con hipotiroidismo pueden tener una menor tolerancia a esfuerzos físicos prolongados, lo que aumenta el riesgo de lesiones y problemas crónicos de espalda o de extremidades. Las personas con hipotiroidismo suelen tener un metabolismo más lento, lo que puede influir en la recuperación de lesiones, osteomusculares principalmente, y esto prolonga el tiempo necesario para que un trabajador regrese a sus funciones después de una lesión, impactando no solo al empleado, sino también a la productividad de la empresa. Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, entre el 60 y el 70% de los trabajadores en industrias con alta demanda física desarrollan algún tipo de trastorno osteomuscular. En el caso de los trabajadores con hipotiroidismo, la probabilidad de experimentar estos síntomas aumenta debido a la debilidad muscular y a la inflamación articular que puede acompañar esta enfermedad. A nivel global se estima que el hipotiroidismo afecta entre el 3 y el 5% de la población y un alto porcentaje de casos no se diagnostican de manera temprana. La presencia de síntomas inespecíficos como el dolor musculoesquelético puede hacer que los trabajadores con hipotiroidismo no sean identificados y tratados oportunamente. ¿Cómo abordar en una empresa el hipotiroidismo? 1. Detección temprana. Es crucial que las empresas realicen exámenes médicos periódicos a sus trabajadores, incluyendo pruebas de función tiroidea, especialmente si los empleados reportan síntomas como fatiga,
dolor muscular y problemas articulares. El diagnóstico temprano del hipotiroidismo puede prevenir complicaciones mayores y reducir el impacto en la productividad. 2. Educación y concientización. Los empleados deben estar informados sobre la relación entre el hipotiroidismo y los síntomas musculoesqueléticos. Realizar campañas de sensibilización dentro de la empresa permitirá que los trabajadores identifiquen los síntomas y busquen tratamiento médico a tiempo. 3. Ergonomía y reducción del estrés físico. Las adaptaciones ergonómicas en el lugar de trabajo pueden ayudar a mitigar los síntomas osteomusculares, especialmente en los empleados que padecen hipotiroidismo. Implementar estaciones de trabajo ajustables, promover el uso de técnicas correctas para levantar objetos y ofrecer pausas activas puede reducir el estrés físico, que empeora los síntomas. 4. Flexibilidad laboral y soporte. En los casos en los que los trabajadores estén recibiendo tratamiento para el hipotiroidismo, las empresas pueden ofrecer horarios laborables flexibles o adaptaciones en las tareas para permitir un mejor control de la enfermedad. Un enfoque centrado en el bienestar del trabajador puede evitar el ausentismo prolongado y mejorar su calidad de vida. Muy buenas tardes con todos a tu podcast de Salud y Vida. En esta ocasión estamos especialmente acompañados por el doctor Héctor Ortega. Él es médico especialista en medicina interna, es médico PhD en ciencias médicas, es médico docente, médico investigador. Pues y para todos nosotros es un gusto y un placer poder contar con tan grata presencia para hablar de un tema bastante importante. Como médico ocupacional podría decir que básicamente en la consulta médico ocupacional tenemos muchos pacientes que consultan por síntomas osteomusculares y como parte del seguimiento que hace el médico ocupacional hemos podido determinar que una gran parte de estos trabajadores con síntomas osteomusculares tienen hipotiroidismo. Mi estimado doctor, sé que estamos con una persona con mucho conocimiento. Quiero que nos explique a mí y a todas las personas que nos ven en este momento qué es el hipotiroidismo. ¿Es una enfermedad grave? ¿Cuál es la causa? ¿A quiénes afecta principalmente, mi estimado doctor? Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial para toda la ciudadanía que nos escucha y nos mira a través de este programa. Sí, efectivamente, el hipotiroidismo es una de las patologías endocrinas más frecuentes, principalmente en nuestra población. Estamos hablando de una enfermedad endocrina que se caracteriza principalmente por una deficiencia de la hormona tiroidea. Esta glándula, que es la tiroides y que muchas veces pues le echamos la culpa, Jime, de todas las enfermedades, le hemos dado una mala fama a la tiroides en términos de muchas signos y de muchos síntomas, desde el incremento de peso hasta trastornos de la depresión. Y bueno, esta glándula, para que más o menos nuestra ciudadanía conozca un poquito acerca de esta enfermedad, es un órgano pues que se encuentra situado en la parte anterior del cuello y que pues tiene una forma de alas de mariposa. Esta glándula, que de hecho todos tenemos esta glándula, todos tenemos tiroides, así es que el tener tiroides no es algo negativo, ¿sí? Todos tenemos esta glándula, pero por situaciones específicas que ya vamos a entrar en materia, esta glándula produce menos hormona que en situaciones normales. Y esta hormona se llama la levotiroxina. Entonces, claro, esta hormona tiene o juega un papel muy importante, sobre todo en regular algunos mecanismos importantes, sobre todo a nivel cardiovascular, Jimena, a nivel neurológico, a nivel metabólico. Entonces,
esta pequeña glándula que está en nuestro cuello, en la parte anterior, produce esta hormona levotiroxina que juega un papel muy importante en darnos salud cardiovascular, en darnos salud metabólica y en darnos salud neurológica. Entonces, de ahí que es importante, sobre todo en ciertos grupos poblacionales, tener este adecuado tamizaje, llamémoslo así, o este registro para, lógicamente, un diagnóstico temprano, Jimena. Entonces, sí es necesario, pues obviamente en ciertos grupos, por ejemplo, con la edad, es muy frecuente el hecho de que aparezca problemas de trastornos tiroideos, principalmente el hipotiroidismo. Pacientes que tienen también antecedentes ya de otras enfermedades metabólicas como diabetes, ¿sí? Obesidad, dislipidemias, es decir, trastornos del colesterol, los triglicéridos. Entonces, todos estos grupos poblacionales, se ha visto incluso que en el sexo femenino es más frecuente, sobre todo en etapas también en la mujer, en etapas posmenopáusicas. Hay series e investigaciones que hablan de que casi un 48% de las mujeres posmenopáusicas podrían tener hipotiroidismo. Imagínate, eso quiere decir que una de cada dos mujeres en esta etapa podrían tener algún problema de hipotiroidismo. Sí, en realidad es una patología bastante frecuente y es por eso que nosotros como médicos ocupacionales en la consulta identificamos muchos pacientes con síntomas osteomusculares y muchos de estos tienen hipotiroidismo. ¿Hay una relación o cómo el hipotiroidismo puede afectar a los músculos, a las articulaciones y provocar esta sintomatología osteomuscular en las personas en sí, en los trabajadores? ¿Existe esta relación? ¿Cómo afecta el hipotiroidismo al sistema osteomuscular? Claro que sí. Como habíamos mencionado anteriormente, el garantizar una adecuada cantidad de hormona tiroidea y específicamente levotiroxina tiene una connotación en nuestra salud cardiovascular, les decía, salud metabólica y salud neurológica. En la parte metabólica, básicamente tiene ya en el contexto osteomuscular dos situaciones muy interesantes. La primera, que es la regulación en el metabolismo del calcio, y segundo, la capacidad de propender o de mejorar la fuerza muscular. Entonces, por un lado, tenemos que interviene en el metabolismo del calcio, permitiendo tener huesos duros y sanos. Y por otro lado, por supuesto, el mantener la fuerza muscular, porque la levotiroxina o la hormona tiroidea se ha implicado en el hecho de justamente mejorar la síntesis proteica. Y algo que es importante en la reparación de nuestros músculos es justamente garantizar una adecuada síntesis de proteínas. Entonces, de ahí que, por un lado, mejora la salud a nivel óseo, ¿sí? Permitiendo huesos duros, huesos fuertes, ¿sí? Que no se rompan con facilidad. Y por otro lado, fuerza muscular. Entonces, si unimos esos dos detalles, ¿no es cierto? O esos dos fenómenos, ya sea por un lado la parte ósea y la parte muscular, definitivamente esto se liga directamente con tener salud osteomuscular, que es necesario para que un trabajador, por supuesto, pueda rendir eficientemente en sus actividades. De ahí que pacientes, ¿sí? O trabajadores que no tienen o no han alcanzado niveles adecuados de esta hormona, Jimena, pueden presentar trastornos como debilidad muscular generalizada, tienen incluso, pueden tener problemas de calambres, ya esa sensación de fatiga, de decaimiento, de letargo, es decir, no rinden eficientemente, no solamente desde la parte osteomuscular, sino también desde la parte cognitiva. Entonces, imaginémonos tener un trabajador o hasta qué grado puede ser productivo
o eficiente un trabajador que no tiene los niveles adecuados de hormona tiroidea y que por ende sufre de estos síntomas: cansancio, debilidad muscular, fatiga, letargo. Entonces, definitivamente existe esta correlación entre el hipotiroidismo y trastornos osteomusculares por las razones que te estoy mencionando. Muchísimas gracias. Sí, en realidad es bastante importante esta información, pero ¿existe alguna manera en cómo nosotros podemos identificar si estas molestias son netamente por hipotiroidismo o derivadas de la actividad física laboral? ¿Hay cómo o nosotros podemos identificarlo? Porque muchas de las veces llega un trabajador que de por sí puede realizar mucha actividad física en su trabajo y es probable que por la actividad tenga ya algún tipo de inflamación o de lesión osteomuscular, pero si tiene un hipotiroidismo, entendemos que son mucho más propensos a esta sintomatología. ¿Podemos identificar si es una sintomatología derivada por el hipotiroidismo propiamente dicho o tal vez por la actividad física laboral? Obviamente, en este contexto ya de salud ocupacional, dentro de esta propuesta de generar salud a nivel del entorno laboral, una de las pruebas que se constituyen fundamentales es justamente un perfil tiroideo. Estamos hablando de que estas manifestaciones se dan en el contexto de un hipotiroidismo que no está controlado. Ujú. Gracias. Si nosotros ya tenemos un hipotiroidismo, pero que ya está controlado, es decir, ya alcanzamos nuestras metas de hormona tiroidea, automáticamente el sujeto pasa a una connotación de normalidad, Ok. ¿sí? Entonces, es importante primero hacer esta distinción, ¿no? O sea, a ver, perfecto, tienes problemas osteomusculares, ¿cómo está tu hormona tiroidea? Estás eutiroideo, es decir, estás con las hormonas normales, pero tienes problemas osteomusculares. Entonces, tu tiroides, por aquí no va el asunto. Ok. Porque si ya está en un estado de normalidad, ¿sí? Mal podríamos seguirle echando la culpa a A la la tiroides, tiroides. ¿no es cierto? Entonces, primera situación. Segundo, sí, es necesario considerar que cuando se debe a un hipotiroidismo que no está controlado, la afectación es sistémica, Jimena. Es decir, estamos hablando de una debilidad en todos los grupos musculares. General. Mientras que cuando se atribuye a un esfuerzo específico es ya más algo enfocado a nivel local Así es. y que tiene relación justamente, bueno, ya ustedes como expertos en la materia ocupacional tendrán sus herramientas o instrumentos que les permite evaluar, obviamente, ciertos grupos musculares que pudieran estar siendo afectados en el contexto de una actividad específica. Así es. Entonces, esa es una de las principales, llamémoslo así, diferencias entre una connotación osteomuscular por hipotiroidismo no controlado o producto de el esfuerzo físico de la actividad laboral. Sí, muchísimas gracias. Este es un dato bastante importante porque muchas de las veces los pacientes hipotiroideos Ujú. llegan a la consulta con sus hormonas tiroideas normales, es decir, eutiroideo, pero siempre viven diciendo, me duele, he subido de peso, debe ser por la tiroides, y como usted lo menciona, a veces los pacientes tienden a echarle la culpa a toda la tiroides, pero mientras los niveles hormonales con el tratamiento adecuado en el momento que sea indicado estén normales, pues descartado este tipo de síntomas. Ahora, ¿qué recomendaciones podría dar usted, estimado doctor, respecto a los trabajadores o a las personas hipotiroideas para prevenir que de pronto se exacerbe esta sintomatología por causa laboral? Ujú. Bueno, el paciente con un hipotiroidismo, hablemos no solamente del contexto, obviamente, si bien es cierto, laboral, pero el paciente con hipotiroidismo es importante la consejería como profesionales de la salud hacia el paciente. ¿En qué sentido, Jimena? El paciente con hipotiroidismo, que obviamente va a estar tomando una hormona que es la levotiroxina, te cuento que por sí misma la hormona levotiroxina puede asociarse con algunos, llamémoslo así, efectos adversos
que parecería que son muy similares a estar con hipotiroidismo. Me explico. Uno de los efectos adversos de la levotiroxina es caída del cabello. Otro de los efectos adversos es subir de peso. Entonces, muchos pacientes van al médico y dicen, doctor, pero ya mi tiroides, mis hormonas están bien, pero se me sigue cayendo el cabello, sigo subiendo de peso. Sí, uno de los efectos adversos también puede ser propio del medicamento. Entonces, miren, y claro, la solución bajo ninguna circunstancia es dejar de tomar el medicamento. ¿Por qué? Porque si no se toma el medicamento, son otros órganos vitales los que se afectan. Y estamos hablando de corazón, cerebro y obviamente la parte metabólica. Hay pacientes hipotiroideos que han suspendido su medicación, que llegan a tener insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Y obviamente eso es gravísimo porque ya llega en una condición irreversible, o trastornos cognitivos, o trastornos metabólicos como dislipidemias que después les confiere una capacidad de mayor riesgo cardiovascular, es decir, se infartan más, tienen enfermedad cerebrovascular. Entonces, no. Aquí hay que poner en una balanza lo que sería riesgo-beneficio. Y por mucho, el mantener mi aporte de hormona tiroidea, su beneficio supera al riesgo, en este caso, de tener estas patologías. Entonces, siempre es bueno que haya esa comunicación, esa consejería al paciente. Obviamente, también en cuanto a la toma de medicación, es necesario que exista esa regularidad en la toma del medicamento. Ya después, intervenciones más específicas. Si vemos que es justamente un paciente con hipotiroidismo, que obviamente podríamos desde el juicio clínico relacionar o correlacionar con problemas osteomusculares, que empezó de pronto antes del tratamiento ya con un nivel importante de problemas osteomusculares, que si bien es cierto la hormona mejoró, porque mejoran notablemente, pero que todavía persiste. Obviamente debemos en este contexto ofrecerle a ese trabajador ciertas medidas ergonómicas, ciertas, llamémoslo así, posiciones o situaciones laborales donde se evite justamente estos actividades de peso, de fuerza, de impacto, para que no se vean exacerbados estos síntomas. Entonces, pero después de hacer ese análisis, ¿no? Porque muchas veces, como habíamos hablado, se le puede o podemos estar sesgando un poco que esa sintomatología sea necesariamente por la cuestión de la hipotiroidismo. Ahí entra nuestro juicio médico de saber cómo está antes o cómo estuvo antes, cómo mejoró con la hormona, ¿sí? Y claro, y también en la mentalidad de saber que la hormona por sí misma podría también generar eso, y que a pesar de estar eutiroideo sigue teniendo estos problemas, obviamente ya no con la intensidad que tenía antes, y entonces ahí establecer un plan para ese trabajador con estas recomendaciones que te mencionaba al respecto. Muchísimas gracias. En realidad la información es bastante importante y como una de las principales recomendaciones para los trabajadores o las personas hipotiroideas es no dejar de tomar su tratamiento. Evidentemente, pues una persona con hipotiroidismo debe acudir de manera frecuente y periódica a su médico de cabecera para que se pueda hacer el control necesario y se pueda dar el tratamiento oportuno. Y obviamente, pues como médicos ocupacionales, desde la parte ocupacional, nosotros implementamos el uso de apoyos ergonómicos, de higiene postural, como para evitar que exista sintomatología que no necesariamente puede estar relacionada con hipotiroidismo, pero que pueda sí estar relacionada con la actividad laboral. Sin embargo, una persona o un trabajador hipotiroideo puede tener un poco más de propensión a tener sintomatología osteomuscular. Y este programa está enfocado en identificar oportunamente y también de implementar medidas de control para que esto no nos suceda. Muchísimas gracias. Agradecerle su oportuna presencia, los conocimientos impartidos bastante acertados para nuestra audiencia, así que esperamos no sea la primera vez que le tengamos aquí, sino por muchas veces más. Muchas gracias, estimado doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación y con gusto a las otras. Gracias.
En conclusión, el hipotiroidismo y los síntomas osteomusculares representan un desafío interrelacionado en el entorno laboral. La debilidad muscular, el dolor articular y la fatiga son síntomas comunes que pueden afectar la productividad y el bienestar de los empleados, si no se los identifica y se los aborda adecuadamente. Para las empresas, la clave está en implementar programas de salud preventiva que incluyan el monitoreo regular de la salud tiroidea y la promoción de entornos de trabajo ergonómicos y saludables. De este modo, se puede minimizar el impacto de estas condiciones en la fuerza laboral, asegurando que los trabajadores permanezcan productivos y saludables a largo plazo. Gracias por acompañarnos en este episodio. Y recuerden, la prevención es la clave para una vida laboral saludable. Síguenos por nuestras redes sociales de Diario Los Andes.